Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida a Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de Educa. Y qué bueno, qué oportuno que esté con nosotros y haya accedido a esta conversación sobre un tema tan fundamental como la educación y específicamente este asunto de la suspensión o no suspensión, entre otros temas. Bienvenidos, Edwin Caraballo, bienvenido. Gracias, un saludo para todos ustedes y para la teleaudiencia, que me imagino que están todos confinados en sus hogares, nutriéndose de la información que ustedes les llevan. Bueno, gracias, Darwin. Precisamente entrevistamos la semana anterior al ministro de Educación y él dijo que la docencia se paralizó el 13 de marzo, que para esa fecha había un 70% del programa del año lectivo, ya se había ofrecido, y que el restante 30% podía darse al inicio del año próximo. Dice él que esa es una de las opciones que están barajando. No mencionó otras, pero dijo que era solo una, que parece que es hacia donde se apunta. ¿Qué opinión tiene Educa al respecto? Es verdad, esa es una de las opciones que están sobre la mesa. Educa ha emitido recientemente un comunicado al respecto planteando la plataforma de que la educación no se detiene. Nosotros creemos que más allá de las circunstancias que toda la ciudadanía está viviendo producto de esta pandemia que nadie podía prever y que está afectando a todo el mundo, no solamente a la República Dominicana, de manera muy significativa, tiene que dar la señal de que la educación está siempre allí presente, ya sea desde los hogares, desde las estrategias que permiten las tecnologías o los recursos que cada quien tiene, pero que no es una buena señal detener el año escolar o interrumpirlo de manera anticipada. La educación, y es una de las grandes lecciones que nos deja toda esta situación que vive el mundo, no es solamente instrucción en lengua, en matemáticas o en ciencias, es también adquirir hábitos, es trabajar en función de un colectivo, como miembro de una comunidad, de una familia, y todos estos elementos son oportunos ser reforzados ahora que los estudiantes están viviendo en sus hogares como nunca antes lo habían hecho, con sus familias, para continuar su proceso de aprendizaje. Entonces, es un momento para reflexionar y para reposicionar estos temas en la agenda educativa, pero de ninguna manera para dar finalizado anticipadamente el año escolar. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? ¿Qué sugiere una entidad como Educa, el mismo profesor Caraballo, hacer ante este desafío? ¿Cuáles serían las posibles alternativas? Mira, es la heterogeneidad de la oferta educativa pública y privada, las realidades diferentes de los centros educativos, también de los territorios, porque no en todos los territorios se vive la misma circunstancia. Algunos territorios pueden ser probablemente liberados en cuanto a la movilidad de manera anticipada, producto de que allí no está afectando la enfermedad, en otros la reclusión se va a continuar. Por lo tanto, hablar de una solución única y homogénea para todo el sistema sería un error. Nosotros creemos que es un momento para ganar en autonomía de los centros educativos, para confiar en la capacidad de los directores de centros, de los maestros y de sus familias, para diseñar una estrategia particular para de alguna forma continuar con el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por supuesto que estamos en un calendario escolar, en un año lectivo totalmente anómalo, y en función de esas características tiene que ser evaluado y tratado. Pero pensar en una solución que sea común para todos sería en este momento llevar una enorme equivocación al conjunto del sistema. Hay centros educativos, tanto públicos como privados, que han desarrollado conectividad, que tienen dispositivos electrónicos, y para allí hay una enorme capacidad de seguir trabajando de manera alternativa a partir de las tecnologías. Hay otros que desgraciadamente no están en estas circunstancias. Bueno, para ellos hay otros elementos como los cuadernos viajeros, como la radio, como la televisión. Hay en otros donde la familia puede tener un rol mayor en el involucramiento en el proceso de los hogares, en otros no lo es así.
De modo tal de que nosotros creemos que en aquellos territorios en los cuales el gobierno comience poco a poco a liberar la movilidad, la continuidad en los centros educativos debe ser algo a tener en cuenta, pero tal vez desde una perspectiva distinta a lo que lo veníamos haciendo de manera tradicional. Por ejemplo, a través de lo que se conoce como el aula invertida, es decir, de que los estudiantes estén asistiendo a los centros educativos en menor tiempo, de manera coordinada, para evitar aglomeraciones, para evitar la masificación en los espacios educativos, porque debe recordar los televidentes, los amigos que nos siguen, que los niños y los jóvenes no son la población más afectada por esta enfermedad, pero sí constituyen vectores de contagio para, incluso de manera asintomática, llevar la enfermedad a sus hogares y entonces afectar a los adultos mayores, que son verdaderamente la proporción de población más afectada. En España, sí, por ejemplo, donde está la crisis instalada y donde ya van más de 16.000 muertes, el 93% de ellos tienen más de 65 años. Entonces, a ese es el grupo de población que hay que proteger, y los niños y los adolescentes, que son vectores de contagio, hay que tratar de generar que se muevan lo menos posible y que mantengan las distancias sociales y las metodologías de higiene que, eviten ser transmisores de la enfermedad. Perdón, Darwin, ¿esto significa que habrá que analizar cada segmento dentro de la educación no universitaria? Por ejemplo, el caso de los colegios de clase media hacia arriba tienen la posibilidad de seguir dando clases vía internet, perfecto. Incluso, por ejemplo, yo sé que UNIBE está dando clases casi normal, o sea, con los profesores, con los estudiantes. O sea, sería entonces como zonificar según área social, según efectos. No se puede generalizar en esto. No se puede generalizar. Las realidades son muy heterogéneas, muy diversas, y hay que mantener distintas modalidades. Ahora, no olvidemos que la tecnología, el internet, los computadores son herramientas que no sustituyen el proceso educativo. Y en este momento, no todas las competencias del sistema educativo constituyen, digamos, la centralidad para este proceso. La educación nunca ha estado al margen de lo que ocurre en el contexto. Y esta es una enorme oportunidad para que las familias y los estudiantes vuelvan a trabajar en equipo junto con los docentes. Por eso la escuela no puede cerrar. Y que no cierre la escuela no implica que los estudiantes y las familias tengan que ir a los centros educativos. Es que la escuela esté presente. Es que el maestro mantenga el contacto con sus estudiantes. Es que la contención emocional que representa la escuela esté allí de forma permanente. Es que la alimentación escolar para algunas poblaciones que probablemente en este contexto de la consecuente crisis económica sea la única alimentación que tengan esos muchachos, debe permanecer presente tanto como se pueda. Entonces, la escuela, este es el momento, dado el contexto en el que se vive, en el que hoy fortalezca más el rol de construcción de ciudadanía que aquel rol de construcción de instrucción académica. Eso es importante mantenerlo, hay que llevarlo al máximo posible para cada contexto, pero lo que no hay que olvidar es ese rol de política social que la educación permite, de contención emocional para familias y estudiantes que hoy están replegados en sus hogares, algunos en hogares que no están en las condiciones para albergar allí una cantidad de tiempo excesiva, incluso dadas las características del clima en la República Dominicana. Los hogares de los sectores más vulnerables no están preparados para contener la vida dentro de las paredes. Y esta es una situación que permite entonces que la educación esté allí, que esté presente, que esté vigente, que el maestro, que el centro educativo no pierdan el contacto con ese estudiante. Ya vendrán las oportunidades en el tiempo para reforzar los aprendizajes, para lograr que aquellos que están quedando rezagados rápidamente puedan cumplir con los contenidos curriculares previstos, pero no es un momento para obsesionarse por el cumplimiento irrestricto y parametrizado de ese currículo. Ahora hay que aprovechar este contexto para estas oportunidades que nos brindan.
Bueno, está clara la posición de Educa y yo mismo, como diría un académico amigo, en el marco teórico conceptual estaría de acuerdo. Pero hay varios aspectos que me inquietan. Tú hablabas de liberar la movilidad, pero esa liberación se va a ir dando parcial, gradual. Pablo decía seguir dando clases, pero no va a ser homogéneo, ni todo el mundo lo va a poder seguir haciendo al mismo tiempo. Antes de entrar a la entrevista, te planteaba que los colegios privados están en el calendario más avanzado que la educación pública. El ministro de Educación decía el 13 de marzo estábamos en un 70%. Por obra y gracia de los ausentismos, probablemente la escuela pública esté muy atrás. Entonces, lo que me inquieta de la posición de Educa es que pueda fomentar, pueda incentivar la desigualdad social. Sí, claramente la educación siempre es un reflejo de la estructura social que tiene un determinado país y una sociedad. La educación debe convertirse en un elemento corrector de esas desigualdades en el origen, pero nunca es responsable de la estructura social. De alguna forma, es cierto lo que ustedes plantean, y esta situación lo que está haciendo es agravando esas diferencias, porque quien tiene un hogar donde hay aire acondicionado, donde tiene conectividad a internet, donde tiene un buen computador y donde tiene un espacio para trabajar adecuado, está en una situación en mejores condiciones que aquel en el que no cuenta con todo eso. Lo que sucede es que la opción de evitar que esas familias puedan continuar con el proceso de aprendizaje es emparejar hacia abajo, no es emparejar hacia arriba. Es decir, uno puede, evidentemente, tener como solución eliminar todo ahora, apagar el calendario escolar, apagar el sistema educativo para asegurar una igualdad que empareja hacia abajo y no hacia arriba. El problema es de darle la oportunidad a las familias que pueden hoy continuar con el proceso de aprendizaje, a los estudiantes que lo sigan haciendo, y a aquellos que no, que desgraciadamente no lo pueden, no lo tienen y no es una responsabilidad directa del sistema educativo, desarrollar las estrategias alternativas, imaginativas, para aprovechar la situación y verla como una oportunidad. Nosotros vemos una enorme oportunidad para que la familia vuelva a integrarse y a participar de la educación de sus hijos, porque hoy los tienen en sus hogares, están compartiendo más tiempo que el que rutinariamente comparten, y hay una oportunidad allí para que la educación esté presente. Por eso es que decimos que el sistema educativo público no debe cerrar las puertas, no debe detenerse, sino que por lo contrario debe continuar, porque la escuela también es un contenedor social y emocional de esa familia. Ya vendrá el tiempo de emparejar los conocimientos. Ya vendrá el tiempo de lograr que los aprendizajes que esos estudiantes no pudieron afianzar por las características y por la metodología que hoy disponen, bueno, lo puedan hacer en su momento. Pero peor sería que el sistema educativo se desconectara por completo de esas familias, de esos estudiantes, porque en los países que ha ocurrido en alguna ocasión esto ha generado un predictor de la deserción anticipada escolar. Es decir, un estudiante que se desvincula del sistema, que no mantiene una rutina mínima de trabajo y de responsabilidad, lo que avisora, lo que pronostica es una deserción anticipada, y en el mediano plazo podemos estar incluso agravando las condiciones de desigualdad con esa metodología. Entonces, sí es entendible lo que ustedes plantean, pero en este momento ese no es el objetivo más relevante. El objetivo ahora es que el sistema educativo continúe, que las familias se acerquen a la educación y que cada centro educativo tenga la autonomía para determinar cuál es la mejor forma de continuar la agenda de aquí hasta el 26 de junio, que es la fecha que estaba prevista la finalización del calendario escolar. Claro. En esto hay que actuar a partir de una realidad que se ha presentado y que ha desnudado otra realidad, que es lo de la desigualdad social, las facilidades que tienen unos y la falta de oportunidades y facilidades de otros.
qué sé yo, tú saber que por lo menos uno de 4 hogares dominicanos no está en condiciones de tener una computadora, de intercambiar por un problema de hacinamiento y me estoy quedando corto en el 25%, esas son cosas serias. Sobre todo esto ha desnudado algo que se ha teorizado mucho y hay una institución que ha hecho grandes esfuerzos como República Digital, pero yo sé que es un instrumento que no decide, pero es un instrumento muy útil. Lo de la brecha digital, en la perspectiva de la educación, ¿cómo hemos avanzado en lo de la brecha digital, en la verdadera? Bueno, claramente esta situación que estamos viviendo ha dejado al descubierto las fragilidades y las debilidades que tiene el sistema. Tú lo planteas muy bien, Pablo, que no bastaba con la asignación de un dispositivo, de un computador, sino que también la importancia era generar conectividad para que hubiese, digamos, un acceso directo a los recursos que están allí disponibles en el Internet, y por otra parte la formación y el entrenamiento de los educadores. Claramente allí queda en evidencia de que República Digital, que es una gran idea, tiene todavía mucho para madurar y para seguir mejorando. Ahora, lo que no creo que ahí aportemos demasiado si nos dedicamos a lamentarnos sobre lo que no ocurrió, porque nosotros no somos de los que idealizamos la tecnología para el proceso de aprendizaje. Y es verdad que la tecnología hoy genera una plataforma inmejorable, pero no es la única plataforma. Y los profesores y los maestros que son muy profesionales en la República Dominicana, que tienen el interés de que sus estudiantes aprendan, que tienen la vocación de servicio, que hoy más que nunca se requiere de los servidores públicos, y vaya ahí nuestro reconocimiento a todos los servidores de la salud que están haciendo hoy una tarea encomiable y son los que están peleando en la primera línea de batalla. Los maestros también tienen ese rol de servicio, más que nunca desde el vínculo del Estado con la familia. Y en este sentido, las metodologías que puedan desarrollar de cuadernos viajeros, de asignar tareas, de encomendar determinados productos que pueden trabajar las familias con los estudiantes y mantener ese vínculo con la educación, con enviar lecturas, enviar ejercicios de matemática, redactar sobre la relación que están encontrando hoy en las comunidades, cómo impacta la pandemia. Es decir, hay una serie de elementos que no son de los tradicionales, que igualmente pueden generar para los estudiantes un proceso de aprendizaje único. Todos nosotros estamos viviendo la historia en este momento. Hace más de 100 años que la humanidad no experimentaba una pandemia de estas características. Tenemos que remontarnos a la gripe española de justamente 1918 para encontrar otro proceso similar. Esos estudiantes que están viviendo la historia, que están viviendo estos procesos de cambio, en un contexto donde están ocurriendo cambios todo el tiempo a nivel de las relaciones sociales, de las relaciones de producción, también son un proceso de aprendizaje. Y la escuela tiene que estar cerca de esto. Sí, Nelson. Sí, estamos arribando al final, pero quisiera mirar un chin hacia adelante y tal vez con una respuesta breve. Sabemos ahora en qué pie estamos parados, pero no sabemos hacia dónde vamos a caminar ni del tiempo que duraremos transitando. El programa para la evaluación internacional de los alumnos, el famoso PISA, yo creo que va a sufrir. Y no sé si la situación nos está diciendo que habrá que reorientar la inversión del 4% o seguir en línea recta y que ahora estamos priorizando la calidad. ¿Qué tú estás viendo hacia adelante? Nosotros estamos viendo que a nivel global la educación va a sufrir ajustes muy significativos. Primero porque no va a seguir siendo una prioridad en la agenda. Está claro que los países hoy van a entender una prioridad vinculada a la educación y la seguridad de la población a partir de las condiciones de salud, y probablemente la educación relegue posiciones ante estos sectores. Y por otra parte, toda esta experiencia que el mundo está viviendo está haciendo repensar la forma en cómo educar. Y claramente
el modelo al cual se va, a lo cual los expertos están dialogando estos días, hemos tenido oportunidad de participar de innumerables conferencias a nivel global, se está orientando hacia un modelo híbrido, donde el estudiante utilice el espacio educativo de la escuela, pero no como único espacio de aprendizaje, en la casa, en la colaboración con los estudiantes, con otros grupos humanos, sean parte de ese proceso de aprendizaje. Esto que implica, tiene una enorme implicancia en el punto de vista presupuestario. Probablemente la infraestructura de los centros educativos cambie de manera dramática en los próximos años. Gracias, Darwin Caraballo. Gracias. Públicamente hacemos el llamado a Luis Abinader y a Gonzalo Castillo a ver si te ponen ministro de Educación del próximo gobierno sin molestarte. Tenga el dinero, tú te llevas tu equipo cercano de Educa y adelante. Es bueno soñar de vez en cuando. Yo sería feliz siempre con poder apoyar a la República Dominicana en donde me necesite, pero hay grandes dominicanos que tienen mejores credenciales y mejor vocación que yo mismo. Así que saludos y gracias para ustedes. Pues te voy a dejar de asesor principal del próximo ministro de Educación, Darwin Caraballo, el vicepresidente ejecutivo de Educa. Continúa Enfoque Matinal. Ya regresamos.